Pues está, por ejemplo, Iván Kachanowski. ¿Qué pensás de lo que está diciendo Naidoo? Naidoo primero habla con la cuestión de Adorni, con cumplir con el mandato de equilibrio moral, de sanear el sistema y lo que falló en Adorni, aparentemente. ¿Qué decís del otro que dice? Sobre el equilibrio fiscal, voy a traducir lo que no me pidió que traduzca. Es necesario pero no suficiente. Tiene que haber crecimiento. Coincido con que es necesario pero no suficiente, es la base, pero no alcanza con eso. Y de hecho vos estás viendo los números que la economía crece, pero cuando desagregás ese número, ves algunos sectores que le va muy bien, pero que representan por ahí el 10% del empleo, y a los que le va mal representan el 33% del empleo. Entonces vos lo que necesitas es algunos amortiguadores para hacer esa transición, porque hay muchas empresas que no son competitivas, que van a desaparecer, pero vos todavía no hiciste la reforma, no bajaste los impuestos, estás en proceso de volver a la Argentina competitiva. Y en esa transición tenés que pensar también la micro, no solo la macro. O sea, vos podés mostrar que la economía crece, pero hay realidades distintas que creo que hay que atender y que creo que el gobierno está empezando a prestarle un poco de atención a eso. ¿Qué puede hacer en la micro? Concretamente, si voy a meterme con la micro y voy a, hasta que la transición se complete, yo voy a ayudar. Bueno, en el corto plazo, la herramienta que tenés es la tasa de interés. Tenés que bajar la tasa de interés para que las empresas puedan tomar crédito, que esa parte está costando, y para eso es sustancial que baje la inflación. Ahí haces un 2 por 1. Si vos lográs que baje la inflación, es más fácil bajar la tasa y es más fácil que las empresas puedan tomar crédito. Por eso es muy importante que esto se empiece a revertir, ¿no? El número de inflación fue bastante feo. Yo creo que de acá a futuro va a empezar a bajar, pero en el corto plazo la herramienta es la tasa de interés. En el mediano y largo, las reformas. Ahora, Iván, hay un tema que no se encara con la tasa de interés, que es el desempleo que está aumentando. Es decir, hay personas que están quedando desempleadas. Esos amortiguadores que vos imaginás, ¿cómo apuntarían al desempleo? Mira, el problema que tenés es que el empleo formal cae, el empleo informal crece más que lo formal. No creció el último... No, pero en el acumulado vos tenés más creación de empleo, lo que pasa es que no es bueno que crezca el empleo informal. Vos lo que necesitas es que crezca el empleo formal, ¿no? Y ese es el problema, el dilema que está teniendo hoy el gobierno. Entonces, con la baja de impuestos, que yo lo veo más para el año que viene, no para este. Si cae la recaudación, no pueden bajar impuestos. Sí, no, aparte ese efecto de que sube más el empleo informal empieza también a Sí, pero ojo, podés recaudar más, porque vos podés recaudar porque hay más gente en blanco. Lo que pasa es que estás teniendo la dinámica contraria, pero estás en este dilema del huevo y la gallina. Pero veamos sectores. Le pregunto a Kachanowski, que entiendo que viene de un pensamiento liberal. ¿Qué se le puede decir a la industria, al comercio, que están mucho más fríos que otros sectores? Bueno, a ver, ese listado que vos hiciste de Javier Milei, yo creo que hay mucho desierto en eso, ¿no? Recordemos algunas cosas. Estabas en déficit fiscal, ahora estás en equilibrio. La inflación corría al 25% mensual, ahora corre alta, pero en tendencia a la baja. Tenías déficit en la balanza energética, ahora exportás energía. Y ni que hablar de la pobreza, que con todo esto igual la pobreza baja, ¿no? Y ese dato es importante, o sea, está desordenada la micro, te diría, más que la macro. Va a subir con la inflación la pobreza, de todas maneras, ¿no? Sí, y de hecho, en el último dato es semestral, y si vos agarrás el último trimestre te va a hacer un repunte, claro, porque es promedio de 6 meses. Pero con estos últimos datos, el primer trimestre va a mostrar otra subida. Pero si vos seguís con el sendero de desinflación, bueno, vas a seguir en este camino. La pobreza estaba en 50 y bajó a 28, 30, sí, ¿no? Entonces, hay un mérito, creo, en este ordenamiento de la macro, con una micro pendiente, pero creo que hay bastante que se hizo. Pero Daniel decía una cosa. ¿Tienen ideas, Kachanowski? ¿Cómo puede hacer el gobierno? ¿Lo está haciendo tenuamente? ¿Quiere bajar la tasa de interés? ¿Cómo se imagina el gobierno que va a levantar la actividad en los conglomerados urbanos donde hay muchos votos? Bueno, en términos de votos, lo que tenés que hacer que funcione bien es Buenos Aires, que te concentra al 40% más o menos de la Argentina, ¿no? Pero más allá de bajar la tasa de interés, que es lo obvio, me parece que en esta transición, y escuchamos a los colegas de Uruguay, de Paraguay, estos procesos llevan tiempo. Vos tenés que ir, obviamente, con las reformas, pero vas a tener que crear estos amortiguadores, que por ahí son tasas subsidiadas para determinados sectores por un tiempo. Dame un ejemplo, podría subsidiar esta tasa para tal cosa, a ver. Y, a ver, primero creo que habría que hacer un diagnóstico de las industrias de mayor competitividad, menor competitividad. Y en base a eso, tratar de decir, bueno, esta que necesita tanto subsidio dentro de un esquema que habría que calcular, y decir, bueno, te doy una tasa por debajo de la tasa de interés de hasta 10 puntos. Lo que pasa es que habría que saber si al gobierno le interesa que se ponga fuerte y se recupere o que se termine de morir y reconvertir en otra cosa. La reconversión es inevitable, claro. Es decir, Argentina va a un cambio de paradigma. El mundo funciona compitiendo. Lo que pasa es que Argentina todavía no tiene las condiciones para competir.
Entonces vos necesitas llegar a ese camino, pero en el mundo las empresas compiten y vos tenés que ir hacia eso. Lo que pasa es que tuviste 60 años cerrados, no podés pretender que en 2, 4 años se dé toda esa transición de golpe. Lo mismo que se hablaba con inflación. Lleva 6, 8, 10, 12 años, tenés que hacerlo gradual, que es lo que propone un poco Talvi, que está asesorando de Caputo, es un programa más gradual. De decir, bueno, desenamorémonos de este proceso de inflación y empecemos a ver un poquito más la actividad. ¿Vos qué decís? Porque vos le hiciste una buena entrevista a Talvi. ¿Tiene influencia ahora? La única entrevista que te dio en Argentina en noviembre del año pasado. Sí, Ernesto Talvi es una figura clave del equipo económico en este momento. Y hay algo muy interesante. Talvi cuenta el proceso de Uruguay en paralelo con el Argentina. Talvi fue parte del diseño del plan de estabilización de 1990 en Uruguay. Y él dice esto: arranca con 7% de déficit fiscal Uruguay. En 2 años llegan al equilibrio fiscal. Brutal. Pero a costo de el salario real y el desempleo. Tienen una huelga policial muy crítica y entonces ahí dan una vuelta, empiezan a incorporar la gradualidad dentro de la estrategia. Habla de paciencia estratégica. Entonces, en unos años más tienen una reversión del equilibrio fiscal. Vuelven a tener déficit del 3%. Es un momento crítico, todos piensan que el plan va a caer, pero se sostiene por los fundamentals que se hablan todo el tiempo, pero la gradualidad, es decir, el problema del desempleo y de la caída del salario real tiene que ver con la sostenibilidad social y política del plan. Y Uruguay lo que hizo fue frenar un poco, desaceleró un poco esa corrección. ¿Pero qué sería concretamente acá? Voy a usar algo que fue muy antipático, porque a Macri todo el tiempo se le adjudicó que el problema fue el gradualismo. Yo sé que hay pilares económicos que están distintos y sobre todo una sociedad y una cultura que no son los mismos de los años de Macri. ¿Pero qué sería ir más lento? Explíquenme, Esperar para que tenga sustentabilidad. Bueno, la idea es que la inflación no baje tan rápido. ¿Y qué pasa? ¿Eso se puede o qué? Así fue lo que mencionaban ahí en Uruguay y Paraguay. De hecho, Cavallo tiene un trabajo muy interesante de cuánto tardaron los países de Latinoamérica en salir de inflaciones altas y les llevaba entre 6 y 12 años. Entonces lo que está proponiendo Talvi es, bueno, vayamos más lento con la inflación, pero prestándole un poco más de atención. Sí, yo no sé si exactamente está proponiendo eso, pero era su manera de explicar el proceso uruguayo. Y claramente el gobierno, el ministro Caputo y Milei, están hablando ahora de que la inflación va a caer en algún momento, más tarde o más temprano. Se empieza a dejar de poner una fecha precisa, ¿no? Es interesante porque el problema